Hola, compañeros de la institución educativa Villa Santana. El día de hoy vamos a trabajar sobre el proceso de planeación de la plataforma Collage. No siendo más, cuando usted ingresa con el link que le entregaron en la institución educativa, entonces lo que nosotros podemos observar es que nos está pidiendo que ingresemos nuestro nombre de usuario y también pues, la contraseña. En ese sentido, teniendo en cuenta el nombre de usuario y la contraseña, entonces ingresamos a la plataforma. Recuerden que el campus virtual de Collage presenta al lado izquierdo una barra de lateral izquierda de desplazamiento, donde encontramos todas las opciones de trabajo para nuestra labor, pues en el manejo de las notas y el seguimiento y la planeación. Entonces, en este sentido, pues encontramos que en orden alfabético encontramos el icono que es un avión de planeación. Vamos a hacer clic acá, teniendo en cuenta entonces que ya la institución educativa me ha asignado a mí como maestro, digamos, nuestra asignación académica, y con mi asignación académica, en este caso, tengo matemáticas de grado noveno, matemáticas de grado décimo y matemáticas de grado 11. ¿Cómo naturalmente maneja la estructura la plataforma Collage? Entonces, la estructura de planeación, para que tengamos en cuenta esta parte, naturalmente maneja un proceso de la asignatura, que ya pues nosotros habíamos mencionado inicialmente. Ese proceso de la asignatura, en este caso pues, o área o materia, como llaman algunos maestros, es el proceso que naturalmente debe haber desarrollado ya la institución desde la coordinación académica o de quien cumpla esas funciones. Luego, lo que se procede es a desarrollar la unidad. Esa unidad de trabajo, pues, que nosotros denominamos de esa manera, naturalmente lleva dos componentes muy importantes. Uno de ellos son los ejes articuladores, más adelante vamos a profundizar sobre ellos, y lo otro son los estándares básicos de competencia, que de entrada, pues hacemos la claridad de hacer una lección de mínimo 3 de ellos, para que, digamos, la plataforma nos permita hacer una planeación, digámoslo, muy completa. Seguida, pues, teniendo la unidad, vamos entonces a establecer o a desarrollar o a plantear más bien cuáles son los contenidos que vamos a desarrollar nosotros acorde a esa unidad temática que estamos planteando. Recuerden que nosotros estamos manejando una estructura, un modelo de malla curricular. Entonces, con esa unidad de esos contenidos de la unidad temática que vamos desarrollando nosotros, pues desde esos contenidos que pueden ser conceptuales o procedimentales o actitudinales, que vamos haciendo pues como seguimiento al desarrollo de la malla como tal. Y finalmente, pues lo que nosotros le proponemos al estudiante, que es en últimas, pues que desarrolle unas actividades. Estas actividades pueden ser de exploración, de desarrollo, de aplicación, de evaluación, según el contexto pues que nosotros queramos darle al estudiante y obviamente pues a nuestro proceso de planeación. Esto también hay que hacer la claridad de hacerse periodo tras periodo y definiendo pues también unas fechas que se establecen dentro del cronograma propio de la institución. No siendo más, entonces teniendo esta primera parte ya clara, que tenemos una asignatura, que ya tenemos asignada un área o materia, que lo que vamos a desarrollar es una unidad, ¿cierto? Partiendo de unos ejes articuladores y unos estándares básicos de competencia, y luego asignamos o planeamos o desarrollamos unos contenidos, y finalmente formulamos como tal las actividades por el estudiante. Entonces la plataforma Collage nos presenta a nosotros este modelo. Lo que encontramos nosotros es que el primer 12.5%, bueno, una barra de progreso, es que ya tenemos unas asignaturas aquí ya asignadas, digamos, por algo que voy a ingresar a planear como tal en matemáticas de grado 11. Le hago clic sobre tal en este icono y ya me dice entonces que para grado 11 vamos a empezar a agregar acá, para qué periodo, ciertas, digámoslo, actividades como tal, pero en ese caso el desarrollo de la unidad que habíamos planteado para esta asignatura, entonces vamos a mirar para qué periodo empezamos. Recuerde que para la institución educativa Villa Santana vamos a plantear para 3 periodos según el sistema institucional de evaluación CIE, fundamentado en el 1290 del 2009, y vamos a escoger para el primer periodo como tal, que vamos a hacer un desarrollo. Resulta que ustedes ya vieron que aquí pues tengo diferentes tipos, en este caso, de, de, de actividades ya desarrolladas que la misma plataforma me permite en el momento ir desarrollando. Entonces, ¿dónde aparecen esos diferentes modelos o formas de trabajar? Cuando hacemos clic en agregar un nuevo ítem. La plataforma me entrega entonces la manera de trabajar directamente con la inteligencia artificial o desarrollar un proyecto o plantear un problema o desarrollar una unidad, como lo hemos planteado ahora inicialmente, o plantear una competencia, un saber, un módulo, un diagnóstico y así sucesivamente. Hay que tener claridad
que cada una de esas actividades que planteamos allí tienen modelos o módulos de trabajo un poco diferentes, pero pues a medida que vamos avanzando en el proceso, vamos a ir dándole como forma a esto. Si yo escojo o elegí como tal dentro de este ítem la opción de una unidad, entonces luego me va a permitir asignarle pues, los estándares, los criterios, las temáticas, las actividades, ¿cierto? En este caso, pues también podríamos hablar de una competencia, pues aquí me da la opción de continuar y asignarle pues como tal todo el proceso de lo que hemos venido hablando de contenidos y actividades para que el estudiante desarrolle y demuestre pues que tiene la competencia y así sucesivamente. De esa medida que vamos como ingresando a la plataforma, vamos desarrollando las actividades, pues vamos dándole como forma a estos ítems que nos propone la plataforma. Para nuestro caso, entonces vemos que ya como ingresé a esta parte, ya tengo el 25% completado, me falta el otro 75%, profes, y como dijimos ahorita, ese otro 75% lo vamos a ir alimentando directamente desde la unidad, desde esos contenidos y desde las actividades y así sucesivamente. Entonces, ¿qué empezamos a hacer nosotros desde ese punto de vista? Entonces, desde este punto de vista, nosotros vamos a agregar un nuevo ítem, en este caso, porque lo podemos hacer directamente por Alfred, pero vamos a plantearlo por el proceso de unidad. Cuando llegamos acá, a este proceso de unidad, entonces yo voy a trabajar, por ejemplo, la unidad número 1, ¿cierto? En esta unidad número 1, digamos que yo voy a hablar de sistemas de ecuaciones. Bueno, en este caso vamos a hablar más bien de ecuaciones de segundo grado, previendo que ya pues los estudiantes en el grado décimo, ellos ya habían pues visto como tal el proceso que anteriormente mencioné, de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones. Entonces, bueno, hablando de sistemas de ecuaciones pues, lineales y así sucesivamente. Entonces, hablemos de la unidad número 1, que vamos a llamar ecuaciones de segundo grado. Y, pues bueno, aquí puedo hacer una descripción de esas ecuaciones de segundo grado, para qué periodo lo voy a trabajar y si lo quiero compartir con los demás compañeros, en este caso, por los compañeros del nivel, o en el caso, pues, del área, si lo queremos, pues, como ver desde ese punto de vista. Voy a hacer clic en guardar y vamos a observar dónde nos colocó esa unidad, haber colocado más abajo. Aquí la tenemos, ecuaciones de segundo grado. Hay muchas formas de trabajar ya en la plataforma. Una de ellas es desde por acá. Podríamos entonces editar a detalle. Si en un momento dado, pues necesito hacer una claridad sobre lo que yo planteé aquí inicialmente, o transversalizar, que luego lo vamos a ver, o ya de una vez pasar como tal, ahí se me saltó, qué pena, a asignar como tal los estándares de competencia. Como yo estoy trabajando en este caso para un grado 11, ¿cierto? Entonces, él me va a exigir ya para llegar a ese 50%, como lo dijimos ahorita, fundamentarlo, sea también en ejes articuladores con esos estándares básicos de competencia, que asignemos como tal, como su nombre lo dice, pues esos estándares básicos de competencia. Entonces, volviendo nuevamente a nuestra plataforma, vamos a mirar el componente o eje que lo teníamos ahí en la presentación, con el cual vamos a trabajar. En este caso, que yo voy a desarrollar, vamos a buscarlo por acá, está de color amarillo. Me dice que si quiero trabajar en pensamiento numérico y sistemas numéricos, o en pensamiento espacial y sistemas geométricos, o en pensamiento métrico y sistemas de medidas, o en pensamiento aleatorio y sistemas de datos, o en pensamiento variacional y sistemas algebraicos o analíticos. Entonces, ya tendríamos que mirar nosotros exactamente sobre dónde vamos a trabajar nosotros en ecuaciones de segundo grado para los estudiantes y revisar directamente la guía de estándares que nos va a servir. Entonces, por decir algo, digamos que yo voy a cargar pensamiento numérico y sistemas numéricos, es una opción de hacerlo, pero también pues podríamos mirar que si nos puede caer en un momento dado a hablar de pensamiento variacional y sistemas algebraicos analíticos, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a revisar y elijo y debo de tener claridad en qué momento voy a elegir esa guía de estándares de competencia para poder elegir los estándares de competencia como tal, debo tener claridad sobre cuáles me van a servir en ese caso. Entonces, allí, digamos lo que yo voy a plantear sobre el pensamiento numérico y sistema variacional, y de aquí mirar cuáles me van a servir como tal, ¿cierto? Entonces, me dice,
Analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales e irracionales, podría ser. Reconozco la densidad y completitud de los números racionales a través de métodos numéricos, geométricos y algebraicos, podría ser. Comparo y contrasto propiedades de los números naturales en racionales y las de sus relaciones y operaciones para construir, manejar o utilizar apropiadamente distintos sistemas numéricos. O utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales o establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre el uso de una situación dada. Entonces, aquí debemos de elegir mínimo 3. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? En este caso, lo que pasa es que según el proceso que estamos desarrollando nosotros, ya tengo mi asignatura, ya estoy desarrollando como tal mi unidad y voy a asignar como tal esos estándares básicos de competencia que se ajustan directamente a la planeación que yo estoy desarrollando. Entonces, en ese caso, voy a colocar establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números reales para decir sobre el uso de la situación dada. Es importante tenerlo en cuenta. Utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales, podría ser, o comparo y contrasto propiedades de los números naturales, racionales y de las relaciones y operaciones para construir, manejar y utilizar apropiadamente los distintos sistemas numéricos, que puede servir también y que reconozca la densidad de la completitud de los números racionales a través de métodos numéricos, geométricos o algebraicos, o analizo representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales y irracionales. Voy a escoger esta de acá. Entonces me quedo con estos 3 estándares de competencia que me podrían servir en un momento dado, ¿cierto? O más bien que se ajustan o se alinean. ¿Para quién? Para darle pues como salida a esa competencia que yo quiero desarrollar con el estudiante. Voy a hacer clic en continuar. Y cuando ya caigo acá a esta opción de continuar, me lleva entonces a decir que estamos en la parte de gestión de los criterios de evaluación. Ya hemos dicho nosotros que podríamos plantear acá, seleccionar pues como tal este periodo, generar un nuevo criterio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos unos criterios disponibles, ¿cierto? Entre esos criterios disponibles teníamos resolver ecuaciones cuadráticas aplicando correctamente métodos algebraicos como factorización, completación y cuadrados y fórmula general. Entonces, puede que ese criterio me sirva a mí para ello, ¿cierto? Entonces, puedo colocarlo acá, ¿sí? Como tal, resuelvo ecuaciones cuadráticas aplicando correctamente métodos algebraicos como factorización, completación de cuadrados y fórmula general. ¿Dónde salió esta información? Salió cuando yo programo un nuevo criterio, ¿sí? Entonces, a plantear un nuevo criterio, le puedo colocar como tal esa descripción de que el criterio que yo voy a plantear para poder desarrollar esa evaluación y teniendo en cuenta que son los criterios de evaluación, que son aspectos específicos que el docente debe observar para valorar si el estudiante alcanzó o no el aprendizaje esperado. Entonces, nuevamente repetimos que es un criterio. Un criterio de evaluación o los criterios de evaluación son los aspectos específicos que el docente observa para valorar si el estudiante alcanzó los aprendizajes esperados. En este caso, pues habíamos dicho que se resuelve pues ecuaciones cuadráticas aplicando correctamente métodos algebraicos como factorización, completación de cuadrados y fórmula general. Pero también podríamos colocar un criterio también que podría llevarlo más adelante con respecto a unos problemas de modelado con funciones o de uso de propiedades algebraicas también. Entonces, por decir algún criterio que podríamos colocar nosotros del uso de propiedades algebraicas, podría ser este criterio. Aplica propiedades algebraicas para simplificar y transformar expresiones matemáticas que se ajusta directamente a la temática que yo estoy planteando. Como hemos dicho, podríamos decirle a Alfred que lo genere desde acá, de la inteligencia artificial. Hago clic aquí como tal en ayuda de IA Alfred y él me va pues como a generar ese espacio, digámoslo, o más bien esa información. Y mire que automáticamente me dice, demuestra una comprensión de profunda de los sistemas numéricos, desde los naturales hasta los reales, y él lo genera pues acorde a la necesidad que yo tengo, ¿cierto? Entonces, digamos que yo lo voy a cancelar, ¿sí? Lo puedo haber hecho con la inteligencia artificial o lo hago de manera directa. Entonces, nuevamente, clic en nuevo criterio. Yo había establecido ya uno, que era este. Lo hago de manera manual o lo puedo hacer directamente con la ayuda de la inteligencia artificial y él me completa directamente este paso. ¿Para qué periodo lo voy a hacer yo? Para el periodo número 1. Y vamos a dar clic en guardar o hacer clic en guardar. Ya teniendo en cuenta, entonces, que ya tengo para el periodo número 1, ojo, profes, con esto, porque esto es fundamental en el proceso de valoración de los estudiantes, el establecimiento de criterios, teniendo nuevamente en cuenta, profes, nuevamente les vuelvo a decir, ¿qué son los criterios de evaluación? Los criterios de evaluación son los aspectos específicos que el docente observa para valorar si el estudiante alcanzó los aprendizajes esperados. Entonces, teniendo en cuenta, pues ya, estos criterios y con los cuales yo voy a valorar
ese estudiante o en la apropiación de esa competencia. Entonces yo ya miro si eso literalmente se ajusta a lo que yo quiero, pues como el desarrollo de los contenidos, en ese caso pues de los ejes articuladores, de los estándares y finalmente pues de la competencia que queremos nosotros que el estudiante alcance. Entonces va a hacer clic en continuar y aquí entonces llegamos a otro paso. Miren que ya en ese caso ya la barra mucho más adelantadita, la barra de progreso, ya llegamos un 72.5%. Nuevamente caigo en la configuración, la parte izquierda del primer periodo, y aquí ya puedo empezar a agregar las temáticas, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho, naturalmente, que hay unas temáticas, obviamente, de desarrollo, unidades temáticas, o más bien las que nosotros planteamos en cada uno de los procesos de, 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 de planeación de la institución educativa y acorde pues a los estándares de competencia que podríamos nosotros ir desarrollando. Entonces, vamos a mirar una nueva temática como tal para esta temática disponible que teníamos ya acá, o más bien podemos generar una nueva, ¿cierto? Entonces, generamos una nueva temática, puede ser a través de la inteligencia artificial, tenemos a que la crea allí. Y allí me dice los números reales como estructura, densidad y múltiples representaciones, ¿sí? Que podríamos como tal, pues, agregarla para el periodo número uno. Acá es muy importante. Podríamos en un momento dado que nos genere, digamos, desde la inteligencia artificial, como un enlace externo, ¿sí? Para buscar, pues, digámoslo, páginas web de apoyo, ¿sí? Y que entonces, como tal, la inteligencia artificial nos haga una sugerencia donde encontrar información, y aquí está muy claramente pues establecido, alrededor de la temática que yo estoy planteando. Entonces, en ese mismo sentido, estamos planteando estas temáticas iniciales, estas otras temáticas, como ya lo estamos viendo nosotros acá, pero miremos esta primera URL que nos entrega. Entonces nos lleva acá, esta parte es muy importante, que nosotros probemos que esa información literalmente sí existe. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos lo que una de las dinámicas en la inteligencia artificial que nos lleva a nosotros eh, a cometer, digámoslo de alguna manera, errores si no validamos la información. Entonces, revisemos que aquí no me sugiere en esta parte. Entonces, lo que yo podría hacer divinamente también, de manera externa, es que si yo voy a trabajar sobre los números reales y esta parte, lo busquemos de manera directa en la plataforma exterior. Entonces, ¿qué podríamos hacer de alguna manera? ¿Sí? Digámoslo que planteémoslo por esta parte y que esté validada por la información. En este caso, pues, digamos que el proceso que estoy desarrollando yo, ¿sí? En este momento me muestra diferentes, digamos, los sitios web, ¿cierto? De números reales. Es muy importante también aquí tener claridad sobre los derechos de autor, ¿cierto? Digamos lo que luego más adelante hablamos sobre ello. Yo voy a hablar sobre los números reales, definición, símbolos, ejemplos y tipos, que es, pues, digámoslo, de esta parte que estamos mencionando nosotros acá y que podría servirme a mí como un elemento de apoyo. Entonces, copio esa opción acá, la llevo para collage y la vamos a colocar aquí en el apoyo de la URL. Entonces, teniendo ya en cuenta esto, podríamos probar también esa URL. Si no funciona, y mire que automáticamente nos lleva para allá, para ese sitio. Podríamos hacer lo mismo. Con respecto a búsqueda de URLs, profes, en la inteligencia artificial, sí es recomendable validarlo, así como lo hice yo ahorita. Entonces, hagamos nuevamente el mismo ejercicio. Vamos a dar clic en probar URL, ¿cierto? Ah, perdón. Ahí no tenemos todavía la URL. Digamos, primero que nos la busque, ¿sí? La URL, sí nos va a colocar el enlace en esta parte, es muy interesante tenerlo en cuenta, pero validarlo, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a mirar, miren lo que nos muestra. Esa es la que nos muestra la URL. Vamos a probarla, que literalmente, si nos mira automáticamente y nos pasa lo mismo, ¿sí? No nos muestra una URL que se obtiene desde fuera, ¿cierto? Aunque, digamos lo que también esa información podríamos tenerla directamente desde el servidor que Colas nos ofrece y que estuviera guardado, pues, también en el mismo drive que ofrece pues como tal la plataforma, pero lo podríamos hacer de manera externa también. Entonces, de manera externa, ¿cómo sería en este caso? Validemos que lo que yo quiero trabajar nuevamente es los números reales, estructura de densidad y múltiples representaciones. Entonces, nuevamente colocamos aquí en la parte exterior, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos buscar? Buscamos en el todo y miramos desde aquí la información de apoyo
que nosotros tenemos. Vuelvo, profe, nuevamente al tema de los derechos de autor, ¿cierto? De los números reales, miramos si literalmente también esta información se ajusta al nivel de los estudiantes, porque igual yo puedo dejarle a la inteligencia artificial esta información allí, digámoslo, eh, claramente, pues, específica o más bien abierta, pero pues puede que el nivel que yo esté trabajando para ellos no sea un nivel, digámoslo, muy adecuado, ¿cierto? Entonces, digamos lo que me puede servir esta dirección web, entonces copio acá y me llevo para la plataforma Collage esa dirección web. Y entonces, ¿qué podríamos hacer? La podemos probar desde acá y nos damos cuenta que efectivamente sí me llega. Y entonces el estudiante no va a estar diciendo, profe, no, es que esa página web no nos cargó, esa URL que usted nos recomendó no nos sirvió. Entonces vamos a guardar como tal. Y aquí estamos ya, en este caso entonces ya con esta parte de las temáticas disponibles, ¿cierto? Los números reales, las ecuaciones de segundo grado que ya las hemos generado y ya pues con sus respectivos, digámoslo, herramientas de apoyo, link de apoyo, podemos continuar. Bueno, llegamos entonces nuevamente a esta parte de gestión de actividades, una cosa muy interesante que presenta también la plataforma, es la miga de pan. La miga de pan es este seguimiento que yo empiezo a hacer en la parte superior, acorde y que se empieza a ajustar a qué profes, a esto que planteamos nosotros inicialmente, a que tenemos una asignatura, pues ya, que tenemos en nuestra asignación académica, que hay una unidad que vamos desarrollando de los ejes articuladores, desde los estándares básicos de competencia, que vamos como tal planteando, desarrollando contenidos y también formulando algunas actividades para los estudiantes. Ya estamos que llegamos a esa parte final de las actividades. Entonces, ya llegamos a esta parte donde pues llegamos a la parte de gestión de actividades y allí vamos a agregar como tal una actividad. Actividades que usted puede hacer de orientación, sí, que naturalmente el proceso que nosotros desarrollamos en nuestra aula de clases, de observación, que es muy importante. A eso también pues más adelante podríamos agregar unas rúbricas, podemos hacer o plantear unas actividades de trabajo individual o de trabajo grupal o evaluación escrita, o evaluación oral, o de exposición, o evaluación grupal, examen virtual, participación, evaluación final, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Muchas cosas se podrían hacer desde ese punto de vista. Digamos que nosotros vamos a plantear una actividad de trabajo individual, ¿cierto? Entonces, me dice Alfred que acorde a ya todos sus criterios que nosotros habíamos elegido, a los contenidos que habíamos organizado, entonces podemos hablar de que nos haga como tal, o más bien que nos muestre como tal lo que queremos plantear, pero me está exigiendo algo. Cuando hago clic aquí en ayuda con la IA, automáticamente me dice, debe seleccionar los estándares. Entonces, me vengo por acá para esta parte, empiezo a mirar, claro, debo seleccionar primero el periodo, debo seleccionar para tal. Bueno, que es muy importante, lo dijimos desde el principio, que si lo quiero plantear como tal esa actividad para calificar en el ser, en saber y saber hacer, ¿qué vamos a plantear nosotros? Digamos que esta actividad para mí es una actividad que la quiero plantear en el saber hacer, ¿cierto? Que si queremos también trabajar con proyectos transversales, es un punto muy interesante también, porque acorde, digámoslo, a la alineación curricular y a esa transversalidad que el Ministerio de Educación nos exige, entonces podríamos decir que esta actividad me sirve a mí para trabajarlo como un escenario interesante, el plan lector también, que en ese ya pues en coherencia con la institución educativa en la institución educativa Villa Santana. Y los estándares ODBA con los cuales yo voy a trabajar, dice, reconozco la necesidad de incompletud de los números relacionales, que ya los escogí por allí más arriba, que quiero comparar y contrastar las propiedades de los números naturales o que establezco relaciones y diferencias entre diferentes notaciones de números. Digamos que para mí pueden servir todos, ¿cierto? ¿Y qué criterios de evaluación voy a trabajar? Que esto sí es muy importante. Ahora sí, porque con esto o sobre esta base, donde yo empiezo a valorar al estudiante. Si él resuelve, aquí es donde yo identifico si él está alcanzando como tal o no la competencia. Si él resuelve las ecuaciones cuadráticas aplicando correctamente métodos algebraicos como factorización, completación de cuadrados y fórmula general. Sí, quiero ver eso. O se aplica pues propiedades algebraicas para simplificar y transformar las expresiones matemáticas. También quiero ver eso. ¿Qué sistemático estoy desarrollando? Pues las ecuaciones de segundo grado, los números reales también, que los planeé inicialmente, y que para ello me va a demorar más o menos para nuestro trabajo en matemáticas, que son 5 horas semanales, 10 horas. O sea, me voy a echar más o menos, valga la aclaración de echar allí, me va a demorar más o menos 10 horas desarrollando, ¿cierto? ¿Que es evaluable? Sí, claro, es evaluable, que la quiero compartir, si lo quiero hacer con todos mis compañeros de la asignatura y que aparezca de manera visible. Entonces, verifico
nuevamente, como dijimos ahorita, que si lo quiero trabajar de manera directa o lo quiero hacer directamente con la IA para completar como tal este módulo. Entonces vamos a hacer una ayuda con eAlfred. ¿Quieres que tenga algo en cuenta? Entonces le digo que no, que sencillamente queremos darle a aceptar y esperamos un momentico que él empiece a generar todo el proceso, porque pues le dimos unas instrucciones, digámoslo, bien interesantes allí. Esperemos a que lo va desarrollando. Y claro, mire que automáticamente me va a empezar a generar todo. Mire, nombre, exploración integral de ecuaciones cuadráticas universo en números reales. Automáticamente me hizo un desarrollo muy coherente, en este caso sí lo hizo muy coherente, de lo que yo literalmente estoy esperando que los estudiantes me entreguen como resultado final o el valor esperado. Entonces, miren que automáticamente me genera una descripción muy completa, que esto es lo que naturalmente debemos tener en cuenta en el momento tal de la valoración del estudiante. Pero yo ya con la inteligencia artificial no tendría que desgastarme porque digamos que de alguna manera él ya lo generó de manera completa. Entonces, ya aquí, ya tengo todo completo, entonces lo que hacer es guardar, ¿sí? Y ya tengo como tal la actividad que va a desarrollar pues con los estudiantes, ya tenemos un proceso muy organizado y desde el principio hemos dicho, tengo mi asignatura, asigno naturalmente los estándares básicos de competencia, ya hemos hablado nosotros, y estos contenidos como nosotros los planteamos son conceptuales, procedimentales o actitudinales, ustedes ya vieron cómo lo plantea allí inicialmente, y las actividades pueden ser de exploración, desarrollo, aplicación, evaluación, para mi caso, en este caso pues aplica para varias opciones allí, la parte de aplicación y evaluación, nosotros ya lo vimos pues al final del proceso. Finalmente lo que va a hacer es continuar y ya vemos que para grado 11 tengo desarrollado este trabajo. La opción final es cuál, es programar como tal, ya como tal el proceso. Me dice que esa programación yo ya empiezo a mirar cuándo la voy a establecer en unos parámetros de tiempo dado. Entonces él me presenta como tal, digámoslo así, una ventanita en la parte superior donde yo quiero pues que se desarrolla la actividad, iría por decir algo, empezaría el 6 de marzo y finalizaría por decir algo, si se lo establecimos bien, debería terminar más o menos el 13. Si yo le digo programación automática, vamos a quitar estos valores de aquí, coloquemos cualquier otra cosa, por decir algo, 3 y 4, programación automática, él nos plantea en este caso, se me dio para otro lado, programar, ¿sí? Entonces él me podría plantear, digámoslo, del 6 de marzo al 20 de marzo, ¿cierto? Unidad 1 de ecuaciones de segundo grado, entonces podríamos dejarlo así, o usted va y revisa que literalmente a lo que usted planteó, ¿sí? Desde cuando arrancamos, entonces estaríamos, si empezamos desde ahorita, digamos que nos llevaría estos días, ¿cierto? Hasta el día 20 de marzo, más o menos las horas que habíamos planteado nosotros. Y aquí, pues bueno, si quiere programar como tal otras actividades, aquí está la unidad de ecuaciones de segundo grado y las actividades que el estudiante va a desarrollar. Entonces, aquí el estudiante va a desarrollar esas actividades. ¿Cuándo? Entonces, podemos hacer una programación automática, podríamos, como tal dijimos, hacer una programación pues como tal. Bueno, o también podríamos desprogramarla, ¿cierto? Como lo vimos en la capacitación. Entonces, ya nos quedan programadas las actividades, ya nos queda pues todo aquí en el proceso ya de planificación. Vamos a continuar. Y finalmente, entonces ya tengo como tal esa planeación para esa unidad 1 de ecuaciones de segundo grado. No tenemos los estándares, los criterios de evaluación, los ejes temáticos, que es lo que naturalmente una malla curricular debe contener. Muy importante también revisar esta última parte, profes. De pronto es algo tedioso hacer todo el proceso, pero pues digamos lo que después de que lo hagamos la primera vez, después de que hagamos una revisión minuciosa, es el éxito del proceso radica en que esta primera parte de la evaluación tenga una coherencia con los estándares de competencia, con la filosofía institucional, con el sistema institucional de evaluación. Y pues aquí tenemos también que podemos hacer seguimientos, podemos tener un parcelador y así sucesivamente. ¿Qué periodo 1? Digamos que para el periodo 2 no tengo nada planeado porque no he hecho nada. Para el periodo 3 pues tampoco tengo nada. Para el periodo 4 tampoco tenemos nada, ¿cierto? Entonces solamente habíamos planeado para el periodo 1 y aquí me empieza a mostrar pues cómo vamos desarrollando la respectiva planeación. Es algo que pues es de sentarnos un rato, de practicar, de sacar más espacio dentro de la institución educativa. Y finalmente, pues, ¿qué nos queda, profes? Nos queda entender que después de haber hecho todo ese proceso, uno de los elementos importantes es el proceso de valoraciones, ¿sí? Ese proceso de valoración, en este caso, como yo estaba trabajando también para estos grados 9B, décimo A, décimo B, 11A, ¿cierto? Vamos a mirar las asignaturas que ya tenemos nosotros acá, ¿sí? Vamos a que nos cargue aquí un momentico.
¿sí? Entonces, para ese grado ya me aparece pues para matemáticas los estudiantes, y obviamente matemáticas de grado 11, es muy importante aquí verlo, en 11, periodo 1, ¿cierto? Periodo real 1, notificaciones, aquí pues aparecen unos iconos muy interesantes, ¿sí? Muy importante que usted, profe, tenga en cuenta lo siguiente, que esas notificaciones siempre estén activas, porque esas notificaciones son las que le van a mandar o enviar más bien esa información cuando usted haga una calificación, una valoración del proceso formativo del estudiante al padre de familia, acudiente o tenedor como tal. Entonces aparecen varios escenarios ya aquí en esta parte, en la calificación, y es cuando yo voy a calificar. Entonces digamos que dependiendo de la cantidad de actividades que yo tengo, entonces puedo verlas acá en esta parte, ¿sí? Y empezar a mirar con qué acciones o con qué actividades voy a desarrollar. Entonces, pues bueno, aquí ya lo que nosotros hacemos es empezar a revisar sobre esta parte de el saber, saber hacer y cómo nosotros vamos desarrollando pues las actividades. Mire que la primera que decía, o hemos desarrollado era exploración integral de ecuaciones cuadráticas y el universo de los números reales. Aquí me aparece pues como asignada. Era un trabajo individual, que era la actividad que habíamos planteado, digamos que esa actividad para el saber el hacer, perdón, para el saber hacer, que tiene un porcentaje asignado, que naturalmente debería ser como coherente de este 100% sobre ese 30% que tenemos allí. Y pues si tenemos un eje articulador que es muy importante, y eso lo mencioné ahorita en la presentación, poderlo también trabajar desde varios escenarios, ¿cierto? Desde la toma de decisiones, creatividad, ¿cierto? Que el nuevo Ministerio de Educación pues nos empieza a nosotros también a exigir, digamos lo que yo voy a plantearlo desde la toma de decisiones, ¿sí? Y así sucesivamente podemos agregarlo como tal. Entonces, eh, ya luego lo que hacemos es guardar los cambios, ¿sí? Y empezar a revisar cuando vayamos a hacer la valoración y pues que más adelante seguimos como en el proceso, ¿cierto? Entonces, si yo a un estudiante, aquí como esta chica aquí de Galeano Mildred, voy a asignarle montar su calificación a esa actividad, pues simplemente coloco 5, ¿cierto? Para esa actividad y él no la está procesando al 100%. Luego lo que haríamos es hacer los ajustes en este relojito que tenemos acá de la actividad, pues cómo se va desarrollando para que los porcentajes se vayan, pues como, digámoslo, ajustando y sea de manera equitativa, ¿cierto? O lo vayamos haciendo acorde a las necesidades que yo tengo, a un 40%, un 50%, y guardemos como tal esos ajustes. Bueno, mis estimados profes, no siendo más, pues hemos hecho un proceso inicial y valga por la redundancia, de reconocimiento de la plataforma Collage para el proceso de planeación. Muchísimas gracias, esperamos a que pues tengamos claridades en algunos de los aspectos y ya en un segundo video pues estaremos haciendo unas claridades directamente del trabajo con la inteligencia artificial. Hasta luego, muchas gracias.